A veces creemos que caminamos solos, que nadie vio nuestras caídas. Pero cuando aprendemos a mirar dentro, descubrimos que nunca estuvimos realmente solos. Porque quien decide crecer, siempre encuentra una fuerza que lo acompaña. Antes de iniciar, recuerda suscribirte y acompáñanos en este viaje de historias que despiertan la conciencia. Había una vez un lobo solitario que vagaba entre las montañas nevadas, bajo el cielo gris de un invierno que parecía no terminar. Su pelaje, antes espeso y brillante, se había vuelto opaco y enmarañado por las inclemencias del tiempo. Sus patas temblaban por el cansancio, y su estómago rugía de hambre. Había perdido a su manada, a su familia, a todo aquello que alguna vez le dio sentido. Una noche especialmente gélida, en la cima de una colina cubierta por un manto espeso de nieve, el lobo se detuvo. El silencio era abrumador. No había más que el crujido de sus patas sobre el hielo y el sonido lejano del viento silbando entre los árboles secos. El cielo, oscuro y sembrado de estrellas, parecía indiferente a su dolor. El lobo alzó la mirada. Sus ojos, antes fieros y brillantes, estaban ahora apagados por el peso del sufrimiento. La luna lo iluminaba tenuemente, como si presenciara en silencio su desesperación. En ese instante, con la garganta seca y el corazón hecho trizas, rompió el silencio con un aullido largo, grave, que retumbó en la vasta soledad de la montaña. Era un grito que no solo provenía de su garganta, sino de su alma desgarrada. «Dios», aulló con fuerza. «¿Dónde estás? ¿Por qué me has dejado solo? ¿Por qué he sido condenado a esta existencia llena de frío, hambre y soledad?» Su voz se quebró al pronunciar las siguientes palabras. «¿Qué hice mal? ¿Cuál fue mi error? He buscado ser fuerte, he resistido cuando todo se venía abajo, pero ya no puedo más. Estoy cansado, tan cansado». El lobo se dejó caer sobre la nieve. Su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por el vacío que sentía por dentro. «He caminado por días sin rumbo, he perdido a mi manada, he perdido mi propósito. Ya no tengo fuerzas ni para luchar ni para huir. Solo quiero entender. ¿Por qué?». Una lágrima invisible se deslizaba por su hocico. Era una lágrima del alma, una que nadie ve, pero que pesa más que 1000 gotas de lluvia. «Si estoy destinado a morir aquí, al menos dime por qué. ¿Por qué me has hecho fuerte si no me dejas avanzar? ¿Por qué me diste alas en forma de patas si no hay caminos para mí?». El viento acarició su pelaje como un suspiro lejano. No hubo respuesta. Solo el eco de sus palabras muriendo en el vacío. Las estrellas seguían brillando allá arriba, ajenas a su dolor. El universo seguía su curso sin prestarle atención. En ese momento, el lobo sintió algo más profundo que el frío, sintió el abandono. No físico, sino existencial. No era solo el cuerpo el que se sentía débil, era el alma la que se desmoronaba poco a poco, como un lobo herido que ya no tiene dónde correr. Miró de nuevo al cielo, con voz temblorosa, susurró. Quizá ya no tiene sentido seguir. Tal vez, morir aquí, solo, sea el destino que me corresponde. Tal vez fui creado solo para sufrir». Y entonces, cerró los ojos, esperando, que el viento lo cubriera, que el tiempo lo olvidara, que su dolor se apagara de una vez por todas. Justo cuando el lobo se resignaba a la idea de rendirse, algo extraño ocurrió. Una brisa cálida, completamente ajena al clima helado de la montaña, rozó suavemente su lomo. Era como una caricia, como si una mano invisible le acariciara con ternura. El lobo abrió los ojos lentamente. Algo era diferente. A su alrededor, el paisaje parecía el mismo, pero el aire estaba impregnado de una calma que no venía del mundo exterior. No había ruido, ni viento, ni movimiento. Solo una profunda y serena quietud. Fue entonces cuando lo sintió, una presencia. No podía verla, pero su instinto, el mismo que lo había salvado tantas veces, le decía que no estaba solo. Una energía suave, protectora y amorosa lo envolvía, como un manto invisible que descendía del cielo. «No temas, lobo», dijo una voz, tan dulce como el murmullo del agua entre las piedras. «Estoy aquí». El lobo se incorporó con dificultad, confundido, con las orejas erguidas y el corazón acelerado. No veía a nadie, pero la voz era clara, cálida, y vibraba directamente en su interior. «¿Quién eres?», preguntó con un hilo de voz. «Soy un mensajero», respondió la voz.
Un espíritu enviado para acompañarte. Vengo del lado de Dios. El lobo quedó en silencio. Su pecho se agitaba con fuerza, no por miedo, sino por la mezcla de emociones que lo desbordaban, sorpresa, alivio, y una tímida chispa de esperanza. ¿Dios, me escucha?, preguntó con incredulidad. Siempre te ha escuchado, respondió la voz con dulzura. Incluso en tus lamentos, incluso cuando creías estar solo, Él estaba contigo. Yo he venido a traerte una respuesta, pero también una elección. El lobo, aún herido pero más alerta, alzó la cabeza y prestó atención. Dios ha oído tu dolor. No lo ha ignorado, aunque tú creas que sí. Él sabe de tu camino, de tus pérdidas, de tu hambre y de tu cansancio. Sabe de tu alma desgarrada, y aún así, te ha permitido llegar hasta aquí. ¿Para qué?, interrumpió el lobo. ¿Para morir en la nieve? La voz no respondió de inmediato. Hubo un silencio lleno de comprensión, y luego el mensajero dijo: No. Te ha traído aquí para que decidas. Si deseas seguir quejándote, sufriendo, sintiéndote víctima del mundo, puedes hacerlo. Pero si eliges cambiar tu mirada, si eliges confiar y dar gracias, incluso sin razones visibles, entonces verás cómo tu mundo cambia contigo. El lobo se quedó inmóvil. Por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Durante 21 días y noches, continuó el mensajero, cada vez que sientas tristeza, miedo o rabia, di simplemente: Gracias por todo. Gracias, gracias, gracias. ¿Eso bastará?, dijo el lobo, con la voz aún llena de escepticismo. La gratitud es más poderosa que el hambre, que el frío, que la soledad, respondió la voz. No es un truco, es una puerta. Solo tú puedes decidir si quieres abrirla. La presencia comenzó a desvanecerse. El aire volvió a sentirse frío, pero el corazón del lobo estaba más caliente que antes. Se quedó solo otra vez, pero no igual. Había una semilla nueva en su interior. Una que ni el hielo, ni el dolor, ni el pasado podían apagar tan fácilmente. Y así, con un suspiro profundo, el lobo se quedó mirando las estrellas. Por primera vez, no como un lamento, sino como una promesa. El amanecer siguiente fue tan frío como los anteriores, pero algo había cambiado en el alma del lobo. No era algo visible ni tangible. Su cuerpo seguía débil, el viento seguía silbando cruelmente, y no había señales de comida ni refugio. Pero dentro de él, había un eco. Un recuerdo. Una frase. Gracias por todo. Gracias, gracias, gracias. La voz del mensajero aún vibraba en sus entrañas como si no se hubiera ido del todo. El lobo no sabía si lo creía, ni siquiera si era real. Pero ya no tenía nada que perder. Esa mañana, con el estómago vacío y el cuerpo temblando, cuando la desesperanza volvió a visitarlo como cada día, el lobo levantó la vista y susurró con esfuerzo: Gracias por todo, gracias, gracias. Fue torpe. Forzado. Doloroso. Como una piedra en la garganta. ¿Agradecer por qué? ¿Por la miseria? ¿Por la soledad? Y sin embargo, lo dijo. Lo repitió. No pasó nada. Ni milagros, ni calor repentino, ni voces celestiales. Solo la misma nieve, el mismo aire helado. Pero esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no soñó con dolor, sino con un bosque lleno de árboles altos, el sol colándose entre las hojas y una corriente de agua clara. Despertó con una lágrima congelada en la mejilla. Al segundo día, volvió a decirlo. Esta vez, con un poco más de intención. Al tercero, cuando el hambre le hizo caer de bruces en la nieve, lloró, y aún entre lágrimas, susurró: Gracias, gracias por todo. A veces se olvidaba. A veces se rendía por horas. Pero luego recordaba, y volvía a intentarlo. No era perfecto. Solo constante. El día 7, un pequeño zorro se cruzó en su camino. El lobo lo miró con instinto cazador, pero el zorro, sin temor, le dejó un pedazo de carne y desapareció. Fue un instante extraño, como si todo el universo le hubiera mandado una señal. Comió con lágrimas en los ojos. Gracias, susurró con la voz rota. Con cada día que pasaba, el lobo no se volvía más fuerte de inmediato, pero sí más sereno.
sus pensamientos empezaron a cambiar. Dejó de preguntarse por qué a mí y empezó a ver detalles que antes ignoraba. El calor de un rayo de sol tímido. El refugio de una roca inclinada. El canto lejano de un ave sobrevolando los cielos. Comenzó a notar vida donde antes solo veía muerte. Comenzó a vivir el presente, instante a instante. Y sin darse cuenta, algo en su entorno también empezó a transformarse. Un pequeño arroyo, casi invisible, surgió al pie de una colina. Unas raíces comenzaron a brotar entre las grietas de las piedras. El lobo no lo sabía, pero con cada gracias, también sembraba. Y cada semilla de gratitud traía consigo una flor invisible. Una que, pronto, florecería en el lugar más improbable, su propio corazón. Pasaron los días. 21. Exactos. El invierno parecía el mismo, pero ya no tenía el mismo poder sobre el lobo. Había aprendido a vivir con el viento, a caminar a pesar del cansancio y a agradecer incluso por el hielo que tocaba su pelaje. Lo que antes eran maldiciones, ahora eran pruebas que atravesaba con dignidad. No era fuerte aún, pero algo en su mirada había cambiado, ya no era desesperación, sino determinación serena. Y fue entonces, al amanecer del día 22, cuando lo vio. Un charco de agua clara brotaba entre las piedras, justo al pie del lugar donde se acostaba cada noche. No era grande. No era profundo. Pero en un mundo de hielo, era un milagro. El lobo se acercó, bebió lentamente, y luego alzó la vista al cielo. No dijo nada. Solo cerró los ojos. Y sonrió. A los pocos metros, una planta diminuta se abría paso entre la nieve. Sus hojas aún temblaban con el frío, pero estaban vivas. Y al lado, una rama caída formaba un pequeño refugio contra el viento. Ese día no solo bebió agua, también cazó por primera vez en semanas, un ave cayó en su trampa rudimentaria. No era mucho, pero era suficiente. Se sintió satisfecho, no por la comida, sino por haber resistido. Durante los días siguientes, otros animales comenzaron a pasar cerca de ese rincón. Una ardilla. Un ciervo. Incluso un oso que, al verlo, lo respetó y se marchó sin conflicto. El lugar que antes era pura soledad, ahora se llenaba de vida. El lobo construyó un pequeño refugio entre rocas y ramas, donde el viento no entraba. Dormía tranquilo. Soñaba en paz. Ya no se quejaba. Ya no maldecía. Ya no preguntaba por qué. Solo repetía, como un mantra sagrado: gracias por todo. Gracias, gracias, gracias. Y en su interior, una certeza: todo había cambiado no porque el mundo cambiara primero, sino porque él había cambiado por dentro. Lo que alguna vez fue un rincón desolado se transformó lentamente en un pequeño santuario. Un oasis en medio del invierno. No por magia, sino por fe. Por gratitud. Por el poder silencioso de un corazón que eligió no rendirse. Un mes había pasado desde aquel encuentro en medio del hielo. El mensajero, mientras surcaba los cielos en su misión divina, sintió una suave llamada en el corazón. Algo lo empujaba a volver al lugar donde había conocido al lobo, aquel ser quebrado por el dolor, atrapado en su tormenta interior. No sabía qué lo impulsaba, pero obedeció. Voló por encima de las montañas cubiertas de nieve hasta que lo vio. Y al instante, quedó sin palabras. Donde antes había un páramo gris, ahora había color. Donde había silencio muerto, ahora había canto de aves. Y en el centro de ese nuevo ecosistema estaba él. El lobo. Pero no él mismo. Ya no arrastraba el cuerpo como un espectro cansado. Ya no aullaba por auxilio. Ya no parecía perdido, ni vencido. El mensajero lo observó desde la distancia. El lobo estaba echado bajo un árbol joven, aún creciendo, pero con ramas firmes y hojas verdes. Sus ojos brillaban, su pelaje se veía más fuerte, y su respiración era tranquila. En el aire flotaba una sensación de armonía. A su alrededor, otros animales compartían el espacio, aves que bebían del estanque, conejos que saltaban entre matorrales. Todo allí estaba vivo. Como si la vida misma hubiese regresado a bendecir ese rincón olvidado del mundo. El mensajero descendió con suavidad. El lobo alzó la vista y, al reconocerlo, no corrió, no se arrojó a sus pies, no imploró. Solo sonrió.
Una sonrisa sincera, silenciosa. Y dijo con voz tranquila: gracias por volver. El mensajero se le acercó, conmovido. Sus ojos brillaban. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó, casi sin aliento. El cielo me dijo que no habría felicidad para ti, que estaba escrito. El lobo inclinó la cabeza con humildad y respondió: quizá no podía cambiar lo escrito, pero sí podía cambiar mi corazón. Y eso cambió todo lo demás. El mensajero guardó silencio. A su alrededor, las flores nacían, los pájaros cantaban, el viento soplaba con dulzura. Y comprendió algo profundo. La gratitud no había cambiado solo al lobo. Había transformado la realidad. No era un milagro caído del cielo. Era un milagro nacido de adentro. Una pequeña luz que, al mantenerse viva, había encendido un bosque entero. He venido con un mensaje de lo alto, dijo finalmente el mensajero. Dios quiere que sepas que nunca te ha abandonado. Él ha estado contigo en cada paso. Solo estabas tan enfocado en el dolor, que no podías ver la compañía. El lobo cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Lo sé, susurró. Ahora lo sé. Y ambos quedaron en silencio, compartiendo no palabras, sino una verdad profunda. La gratitud transforma. La fe sostiene. Y el amor divino nunca abandona. Pasaron más estaciones. La nieve dio paso a la primavera. El pequeño oasis ya no era solo un refugio. Era un santuario. Lo que una vez fue tierra estéril ahora rebosaba de vida. El árbol bajo el que el lobo dormía tenía ramas más grandes, sus hojas daban sombra y frescura. Las raíces del lobo se habían vuelto profundas, aunque no fueran visibles. Ya no era simplemente un sobreviviente. Era un maestro silencioso. Aquel que antes gemía por ayuda, ahora ofrecía cobijo. Aves heridas venían a descansar en sus ramas. Cervatillos huérfanos se acurrucaban junto a él por las noches. Incluso otros lobos, perdidos y confundidos, encontraban el camino hasta aquel claro. Y cuando llegaban, él no les hablaba de milagros ni de castigos divinos. Solo les enseñaba una frase simple, pero llena de poder. Gracias por todo. Gracias. 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 Muchos no entendían al principio. ¿Cómo agradecer cuando todo parece oscuro? ¿Cómo no maldecir la soledad o el dolor? Pero el lobo no predicaba con palabras. Predicaba con su ejemplo. Con su mirada serena. Con su paso firme. Con la paz que lo rodeaba como un manto invisible. Y así, su rincón perdido se convirtió en una especie de hogar para las almas errantes. Un lugar donde los rotos sanaban, donde los desesperados encontraban aliento, donde el silencio era compañía y no castigo. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, el mensajero volvió una última vez. Observó desde las alturas y sonrió. Había cumplido su misión, pero el verdadero milagro lo había hecho el lobo. Descendió junto a él y le dijo: ya no eres el mismo. Tu luz brilla tanto que incluso desde el cielo se ve. El lobo, ahora con cicatrices que contaban su historia, respondió sin vanidad: no soy más fuerte que antes. Solo aprendí a confiar. Y a dar gracias, incluso cuando no entendía. ¿Y ahora qué harás?, preguntó el mensajero. El lobo miró hacia el horizonte, donde las montañas aún guardaban secretos y caminos duros. Caminaré. Buscaré a otros que estén como yo estuve. Y cuando los encuentre, no les prometeré un milagro. Les regalaré una frase. Una semilla. Y si están listos, la harán florecer. El mensajero asintió, profundamente conmovido. Dios está contigo, siempre lo estuvo. Y yo, dijo el lobo con una sonrisa, ahora estoy con él. Y así, bajo el cielo teñido de rojo y oro, el lobo partió. No como una criatura perdida, sino como un guardián de la esperanza, un símbolo vivo de que incluso en los peores inviernos, la gratitud puede abrir senderos de luz. Y su historia, la del lobo que una vez se quejó con el cielo, se convirtió en leyenda. Una historia que no solo sana el alma, sino que la despierta. A veces, cuando todo parece perdido, cuando la soledad pesa y el dolor se vuelve insoportable, creemos que hemos sido abandonados. Nos quejamos. Maldecimos.
nos rendimos. Pero esta historia nos recuerda una verdad poderosa. La transformación no empieza cuando cambia el mundo exterior, sino cuando cambiamos nuestra actitud interior. El lobo no encontró un oasis porque alguien vino a rescatarlo. Lo encontró cuando dejó de quejarse y eligió agradecer, incluso sin razones visibles para hacerlo. Y en ese acto de fe, en ese pequeño cambio interno, comenzó su verdadera sanación. Esta historia nos invita a hacer lo mismo. Agradecer, incluso en medio del desierto. A confiar, incluso cuando no entendemos el porqué. Porque la gratitud no es solo un sentimiento. Es una puerta. Y al cruzarla, descubrimos que no estamos solos, que siempre hubo una fuerza más grande guiándonos, esperando que demos ese primer paso desde el alma. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like y suscríbete para seguir aprendiendo con nosotros. Hasta luego.